Claro, era algo personal. Él le mandó al Nacional, a La Patilla y a Tal Cual. No le mandó a ABC, que es el origen de la noticia. No se atrevió porque sabía que le iba a perder. No, y actúan como una mafia, porque es decir, ofrecerle, véndeme el periódico porque si no, igual te voy a quebrar el diario. O sea, está actuando como una mafia, a lo Pablo Escobar. ¿Y usted alguna vez creyó en esa figura de Chávez o le dio algún tipo de apoyo en sus inicios? Pero no había manera de no hacerlo, porque compraron con dinero público el Universal, Últimas Noticias, Notitarde. Cuando trataron de comprarnos a nosotros, yo le dije que no yo no iba a vender el periódico por más dinero que me ofrecieran y no lo vendí. Estoy seguro que ese régimen va a caer y yo voy a recuperar el periódico. La gente dice, no, es que el pueblo venezolano está dormido. No está dormido. ¿Cómo va a estar dormido una gente que protesta de esa manera? 3.500 protestas en 5 meses. La política en Venezuela es algo terrible, terrorífico. Maduro va a reconocer el triunfo y va a llegar y le va a entregar una banda. Eso no es. Tiene que haber un plan B. Vamos a salir del régimen. No tiene cómo mantenerse indefinidamente. Este quiere salir en la cámara. Quiere despedir el ser candidato a las primarias. Bienvenidos a otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy tengo un invitado que no necesita presentación, don Miguel Enrique Otero, presidente del Diario del Nacional y editor. Bienvenido, Miguel Enrique, a Con Gran Torres Podcast. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por esta oportunidad. No, el gusto es de nosotros poder conocer su historia, su trayectoria. ¿Cómo se siente desde el exilio? ¿Qué tal esta nueva vida que tiene ahora desde Madrid? Bueno, el exilio es algo penoso, porque el exilio uno se siente que está obligado a vivir en otra parte y pensando siempre en que va a regresar y pasan los años y uno está aquí como exiliado. Se han escrito muchos tratados, novelas, ensayos sobre el exilio y aunque uno puede estar muy bien viviendo calidad de vida en el exilio, siempre es el exilio, siempre es la prohibición de regresar a su país. Es duro, pero usted ha sido, digamos, uno de los garantes de la lucha por la libertad, ha estado, digamos, resteado con la libertad de Venezuela. Tengo entendido que le han puesto un cheque en blanco en su momento para que vendiese la sede del Diario Nacional y como no pudieron convencerle, terminaron arrebatándole pues esa sede histórica que ha sido, digamos, el escenario de tantas luces para el país. ¿Es cierto esto, que le han puesto un cheque en blanco? Sí, bueno, ellos el Plan de la Patria, explícate un poco el contexto, el Plan de la Patria tenía un concepto que es la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo. Y ellos fueron poco a poco cercenando la libertad de expresión en los distintos medios de comunicación. Empezaron con la ley Resorte, que es una ley que le da al ente regulador del espectro radioeléctrico la capacidad de discrecionalmente reprimir, cerrar, confiscar las estaciones de radio y televisión. Y lo primero que hicieron sobre Radio Caracas Televisión, que era la televisora más importante. Un poco para que vieran lo que les venía. Sí, para amedrentar un poco. Y bueno, lo hicieron con el circuito Belfort. Y después, bueno, lo que hicieron es aplicar con el ente regulador, Conatel, una política de censura, de represión, que al final terminó siendo una gran política de autocensura. Entonces la radio y la televisión desapareció como medio de libertad de expresión. Los periódicos es distinto porque los periódicos no son concesión del Estado, entonces ellos empezaron, por una parte, con el tema del papel, del suministro de papel para los periódicos, entonces los periódicos independientes, y por supuesto ahí al final los periódicos independientes dejaron de ser periódicos, migraron a una plataforma web. Y otros periódicos grandes, inclusive nosotros, ellos intentaron comprarlos. Ellos compraron con dinero público el Universal, Últimas Noticias, Notitarde. Cuando trataron de comprarnos a nosotros, yo les dije que yo no iba a vender el periódico por más dinero que me ofrecieran y no lo vendimos. ¿Y cómo fue esa? O sea, me refiero, ¿se acercó usted un enviado del régimen identificándose como tal o usted se dio cuenta que era un enviado, digamos, porque fue
más o menos allí mostrando las costuras. Son gente importante del régimen. Va directamente a hablar con... Va directamente, o me manda un mensajero, mira, estamos comprando unos medios, tenemos este dinero para comprar el gobierno, entonces, bueno, es que no. Y gastaron una fortuna gigantesca en el Universal Última Noticia y No Te Tardes, que además es un dinero que no es muy transparente cómo lo hicieron. O sea, algún día eso va a traer algún tipo de investigación, porque no son dineros públicos, no es una compra comercial. Entonces nosotros no vendimos y bueno, dijeron, bueno, te vamos a destruir igual. Y entonces, ya cuando todos pasamos a hacer plataforma web, entonces ellos implementaron con Conatel el bloqueo de las páginas. En Venezuela están bloqueadas 50 páginas web, incluyendo... La del Nacional. Sí, claro, la del Nacional, por supuesto, pero incluyendo páginas del exterior, como CNN, Infobae, en fin, páginas que simplemente ellos lo que hacen es impedir que los venezolanos vean, o sea, como no hay periódicos, no hay radio, no hay televisión, tampoco hay internet. Claro, en internet es más complicado porque hay instrumentos como el VPN, donde el cual tú te puedes... Es complicado porque no es amigable. Sí, loguear como que estás en otro país. Y mucha gente lo hace, pero mucha gente no es la mayoría de la gente. Sí, el ciudadano común no maneja ese tipo de tecnología. Tú tienes un teléfono inteligente, tú tienes que bajar un programa y ponerlo ahí. Mucha gente no hace eso, no sabe cómo hacerlo. Y también nosotros tenemos otro instrumento que es el Bitly, que si tú vas por redes sociales, el Bitly, que es una aplicación de blockchain, eso evita el bloqueo. Pero de todas maneras estamos bloqueados en una mayor parte del país. O sea, tú estás en Anaco y vas a aprender una computadora y poner Nacional, no lo ves. Tienes que poner el VPN, tienes que ir por redes sociales. Sí, que la mayoría de la gente no va a hacer todo eso porque si acaso tienen internet puntualmente, ya es bastante como para intentar... Entonces, sí, además la conexión es de la peor de América Latina. Entonces, también el tema de la conexión, que es tan complicado, y si además tienes que poner un programa y todo aquello. Pero al final, ellos también fueron contra las instalaciones. Entonces nos confiscaron las instalaciones con una demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello, que es una aberración jurídica por donde la vea, donde nosotros publicamos una nota que había salido en ABC de España, donde decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Él dijo, eso es mentira, es una calumnia, demando al Nacional. Bueno, lo publicaron 80 periódicos. Él demandó al Nacional, a La Patilla y a Tal Cual. No demandó a ABC, que es el origen de la noticia. No se atrevió porque sabía que le iba a perder. Claro, era algo personal. Era algo sobre los medios nacionales. Y claro, meses después, la DEA dictó una orden de captura a Diosdado Cabello y hay una recompensa que todavía es vigente de $10 millones por el que los ayude a capturar a Diosdado Cabello. Lo que demuestra que la nota era verdad, porque para llegar a eso tenían que estarlo investigando. Entonces había una investigación que condujo a la orden de captura. No, y actúan como una mafia, porque es decir, ofrecerle, véndeme el periódico porque si no, igual te voy a quebrar el diario. O sea, están actuando como una mafia, a lo Pablo Escobar. Bueno, es que la dictadura de Maduro no es una dictadura tradicional. Las dictaduras tradicionales, llámese Pinochet, Stalin, Pérez Jiménez, el que tú quieras, Stroessner, Trujillo, son dictaduras donde una persona, es un régimen de excepción, toma el poder con una excusa, defenderlo del comunismo o defenderlo del caos, cualquier cosa, y entonces esa persona tiene un dominio vertical sobre toda la sociedad y es el dictador. En el caso de Venezuela no es así. Es un caso único porque Maduro no es un dictador tradicional. Maduro es parte de una corporación criminal, donde una corporación criminal tiene secuestrado a Venezuela y es una corporación criminal que tiene 4 patas. Bueno, ya hay una que no está tan segura. Tiene la pata de Maduro, la de Padrino López, la de Diosdado y la de Tarek El Alzheimer. Entonces, lo de Tarek se quebró, entonces ya hay una situación distinta, pero no es una dictadura tradicional. Entonces ellos, como tú dijiste, ellos actúan como una mafia, porque es una corporación criminal. Claro, el Diario Nacional fue fundado por su padre y un grupo de intelectuales. Sentir que intentaban arrebatar el patrimonio familiar y histórico para nuestro país también
¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Cómo se sintió usted de ver el sueño de su familia prácticamente relegado a una reducción por no poder contar con el papel, por no poder seguir circulando y aún así mantenerse, digamos, firme en seguir existiendo? Pero ¿cómo se sintió de esa presión? Bueno, es una lucha. El tema está en que yo sé que lo voy a recuperar. O sea, es una situación que es momentánea para mí. Yo estoy seguro que ese régimen va a caer y yo voy a recuperar el periódico y vamos a renacer como el ave fénix. Yo no creo que eso es una cosa permanente. De hecho, ellos se apropian de las instalaciones y no hacen nada. Se queda ahí abandonada. Todo lo que ellos expropian queda paralizado, no hacen nada, se lo destruyen. Sí, es cierto, el tema de alimentación de tantas empresas, ¿no? Que lo que han hecho es quitárselas a quien lo producía y dejar que se pierda todo. Pero, ¿cómo ha sido el proceso para intentar recuperar su patrimonio? O sea, ¿hay posibilidades, digamos, antes de que caiga el régimen, de recuperarlo? ¿Hay alguna vía legal internacional que realmente le pueda garantizar eso? Absolutamente no. Es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión con ese juicio que es un juicio penal, el de difamación. Para empezar, nunca avanzó. Hicieron la audiencia de conciliación, que lo tienes que hacer cuando hay un juicio de difamación, que es un juicio personal, lo hizo Diosdado Cabello contra nosotros, y entonces le dictaron medidas cautelares a toda la junta directiva y al comité editorial, y a gente que no tiene nada que ver, que tenía 10 años sin trabajar en el Nacional. Y ese juicio está ahí, hicieron solamente la audiencia de conciliación y no siguió el juicio, o sea, está ahí abierto, puede durar 100 años abierto. Entonces, él introdujo una demanda civil. Según la ley, tú no puedes introducir una demanda civil de un juicio de difamación si no tienes una sentencia penal. Y ahí primera irregularidad. Pero no importa, como ellos controlan a los jueces, el juez dictaminó que sí, que que yo era culpable y que tenía que pagarle $1 millón en bolívares. Porque cuando uno habla de $1 millón es en bolívares. Bueno, en el momento que dictó la sentencia, en el momento que me cobraron el dinero, o sea que pasó un tiempo, ese era cuando la inflación estaba en el 1.000.000%. Yeah. Y el Banco Central la ocultaba. Entonces ese $1 millón se convirtió en $1. Entonces Diosdado Cabello entró en cólera y llamó a su gente en la Corte Suprema de Justicia. Porque usted se los iba a pagar, obviamente, para... $1, no importa que tienes $1. Entonces, en la Corte Suprema de Justicia, una jueza, la hermana del Contralor, por cierto, que el Contralor, que con esto de Tarek el Alzheimer no ha hecho absolutamente nada, él nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ella dictaminó que sí, que yo era culpable. O sea, primero se abocó del juicio civil, cosa que también es una irregularidad porque era una sentencia firme. Pero lo tomó, entonces dijo, no, abrimos otra vez otro juicio y ahora tiene que pagar $13 millones, pero en petro, para evitar claro, una jugada para ellos no hubiera, totalmente medida, ¿no? No hubiera el tema de la inflación. El día que ella dictaminó eso, sin que haya habido el proceso de tratar de cobrarme los $13 millones, de hacer todo un procedimiento, porque eso no es así, que ella dicta eso y... Entonces, ese día el ejército tomó el edificio, sin documentación, sin nada. Como la jueza dijo eso, entonces nosotros tomamos el edificio. Sacaron con armas largas a gente que tenía locales alquilados, no tiene nada que ver, y se quedaron con las instalaciones. Entonces, se quedaron con las instalaciones, con un juicio o sea, con un procedimiento totalmente irregular. Todo es irregular. O sea, en el momento en que esto se lleva a una instancia internacional, que yo la tengo, yo la he llevado a instancias internacionales y dictamino en contra del régimen, me lo tienen que devolver. Pero lo que pasa es que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Maduro se salió. El mismo Marcel Granier tiene todo su caso ahí, la Corte dictaminó que tienen que devolver a Radio Caracas Televisión, pero ellos no le devuelven nada. O sea, en el momento en que el régimen caiga, le tienen que devolver su Radio Caracas Televisión a Marcel Granier y también me tendrán que devolver el periódico y probablemente los daños que han causado, uno puede ejercer acciones
digamos, civiles contra el país, no había otra, para que resarcen el daño que han causado. Sí. Pero tiene que cambiar el régimen. Ellos no van a cumplir ninguna de las instrucciones que dé la legislación internacional. Es más, si mañana la Corte Penal Internacional hace una condena contra Maduro por todos los crímenes que va a suceder, él no lo va a reconocer. Él se va a quedar dentro de Venezuela protegido por su gente. Y claro, mientras esté en el poder. Pero... Mientras esté en el poder, exacto. Ahora, usted se muestra muy seguro de que ese régimen le quedan pocos días, al igual que todos tenemos esa esperanza y esa fe, por lo menos la inmensa mayoría de los venezolanos, de que le queden pocos días a esa gente allí, pero han pasado ya más de 22 años, 24 años aproximadamente que están allí en el poder. Entonces, ¿por qué mostrarse ahora optimista? O sea, ¿qué hay, digamos, cuál puede ser la salida de ese régimen en este momento o más prontamente para poder salir los venezolanos de ese mal que tenemos? Yo no digo que le queden pocos días, eso lo estás diciendo tú. Pero, y se han dado unas batallas grandes que la oposición no ha tenido no ha tenido plan B. Lamentablemente la oposición ha estado en unas situaciones donde ha podido cambiar el destino y no lo cambió. El 11 de abril fue un caso, no había plan B y Chávez regresó. Con el referéndum revocatorio que lo trampearon, no había plan B. Simplemente no hubo manera de hacer nada. Y con la elección que ganó Capriles, tampoco Capriles tenía un plan B. Entonces ha habido batallas masivas que las hemos ganado, ha ganado la oposición y no ha habido plan B, no ha habido, la oposición ha estado muy lejana a luchar por lo que le correspondía. Él dijo, no, yo perdí, reconoció el triunfo de Maduro. Fue un día. Las otras situaciones en las cuales se replegaba y cansaban a la gente y no llegaban al final, que fue en el 2017, en el 2014, no fue tanto Capriles como el resto de la oposición. Fue Voluntad Popular y fueron todos que Jorge Rodríguez los enredaba, que les decía que estaban negociando, entonces replegaban a la gente y la gente al final dijo, no, esto sí no, así no, porque ¿qué es lo que están negociando? Y no estaban negociando nada, los enredaban, para usar una palabra nueva. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos hay una situación verdaderamente interesante en relación al régimen, porque ya este es un régimen que ha deteriorado la economía de una manera tal que, por ejemplo, el PIB de Venezuela se redujo un 80% en los últimos 5 años. Eso es una reducción que ni siquiera ocurrió en Alemania cuando Hitler resistió hasta él solo en un búnker, que los aliados y los rusos bombardearon toda Alemania, no destruyeron el 80% del PIB alemán, destruyeron el 65%. Esto destruyeron el 80% del PIB sin guerra, es un caso único, Ripley. Pero llegamos así el año pasado, entonces el año pasado trataron de mejorar la economía tomando algunas medidas con asesores ecuatorianos, una gente de Correa. Hubo un leve crecimiento hasta julio y en julio no pudieron. Volvieron a imprimir dinero, volvió la inflación y se cayó el crecimiento. Pero ¿qué pasó al mismo tiempo? Al mismo tiempo sucedió que desaparecieron entre 20.000 y 26.000 millones de dólares de la factura petrolera. Maduro aprobó una ley antibloqueo para que negociaran petróleo como fuera que lo negociaban y no les pagaban. Entonces se desaparecieron entre 20.000 y 26.000 millones de dólares. Eso es un monto, una cosa, eso nunca ha desaparecido de un país una cosa así. Y bueno, el responsable de eso es Tarek, porque él era el presidente de PDVSA y todo, él era el que manejaba eso. Ahora, que esa cifra, ¿cómo la comparamos con algo? Bueno, el presupuesto de este año, según dijo Delcy Rodríguez, es de 11.000 millones de dólares. 26.000 es más del doble. Entonces, en un país donde no pueden pedir prestado, porque ya los chinos no le prestan, llegaron al tope de préstamo de los chinos, donde no hay una
no hay un esquema multilateral, o sea, el Fondo Monetario, Banco Mundial, CAF, que les preste, porque no le prestan una dictadura, donde la industria petrolera está tan deteriorada que, bueno, pueden aumentar 50.000 barriles, pero no pueden aumentar mucho. Está en 600, pueden llegar a 650, pero no resuelve. Y es el único ingreso que tiene Venezuela. Donde las reservas del Banco Central ya no quedan. ¿Cómo va a ser Maduro para pagar los sueldos de los militares, las pensiones, reponer una ambulancia y pagar los CLAP? No tiene cómo. De hecho, hizo un anuncio donde no aumenta el salario mínimo, que está en $5, una inflación de 400%, porque no es $5 en dólares, es $5 en bolívares. En un mes esos son $2, donde no aumentó sino el cestatique, un bono de guerra, pero lo aumentó y lo bajó, entonces es como un enredo para no aumentar nada. Bueno, no tiene cómo pagar los CLAP. Cada cajita CLAP tiene un subsidio de $15. Son 8 millones de cajitas quincenales, saca la cuenta. ¿De dónde van a sacar? Porque el subsidio no es con productos nacionales, el subsidio es porque importan los productos que ponen en las CLAP, porque ellos destruyeron todo el aparato productivo, entonces no tienen cómo meterle productos. Y siendo un país tan rico Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela dentro de 2-3 meses? O sea, a mi modo de ver, ahí viene una confrontación fuerte entre los sectores populares y el régimen. Porque todas las protestas que nosotros conocemos desde Chávez hasta ahora y fueron de la clase media, no eran los sectores populares. Una pequeña parte de los sectores populares. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que pasaba eso? Bueno, porque las personas populares todavía tenían algún sentimiento por Chávez, porque les daban las cajas CLAP, porque, en fin. Sí, hábilmente supo manejar porque eso. tenían los colectivos que los amenazaban, en fin, porque crearon una estructura dentro de los barrios para evitar que la gente saliera y, bueno, salían menos. Entonces era la clase media desapareció. Los 7 millones de venezolanos que están fuera, que es una cuarta parte de la población, eso es la clase media. Puede haber 1 o 2 millones en Colombia, Perú, pero la mayoría es la clase media. Entonces la clase media desapareció. Quedó el sector popular, que ahora lo van a poner a pasar un hambre extremo. Entonces, aquí puede venir algo que no ha pasado hasta ahora, que es la protesta de la clase media. Ahora, tú simultáneamente a eso tienes este tema de las primarias, que independientemente de lo que hablemos de política sobre las primarias, eso implica que hay una militancia en la calle buscando unos votos. O sea, tienes una militancia trabajando. Esa militancia está trabajando por unas primarias, pero si se arma una confrontación, eso voltean y se van para la confrontación. Sí, un liderazgo que se van para la confrontación. Y tienes también un sector militar que ha dado 8 rebeliones o 7 rebeliones en 8 años y hay 200 oficiales presos, torturados, en fin. Pero ese hervidero sigue igual dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces tienes un sector político activo, un sector militar permanente ebullición, unos sectores populares que además protestan mucho. En este año, hasta este momento, van más de 4.000 protestas populares. Tú dirás, bueno, sí, son protestas reivindicativas, que si las bombonas de gas, que si los maestros, sí, está bien, pero eso en un momento determinado se convierte en una cosa política y es un enfrentamiento, porque es mucha la protesta, no es que la gente dice, no, es que el pueblo venezolano está dormido, no está dormido. ¿Cómo va a estar dormido una gente que protesta de esa manera? 3.500 protestas en 5 meses. Sí, lo que pasa es que hay una censura que no sale tanto eso al exterior, por ejemplo, bueno, y no se conoce tanto, pero la gente está... Sale bastante, pero no, o sea, son protestas reivindicativas. Entonces, nosotros en la web publicamos muchas de esas protestas, pero son demasiadas, no tenemos cómo cubrir eso, no hay manera. Entonces, todos esos elementos te dan una base inestable para el régimen. Ahora súmale lo que hablamos antes. Es una mesa de 4 patas, es una corporación criminal. Tiene la pata de Padrino, la pata de Maduro, la pata de Diosdado y la de Tarek. Y la de Tarek la descabezaron. Entonces la mesa perdió el equilibrio.
Y la gente dice, bueno, lo de Tarek es que él está en una conspiración, en fin. No, Tarek desapareció 2 veces y media del presupuesto. Entonces tienen que castigarlo, tienen que sacarlo. O sea, se demostró que era la persona más incompetente en la historia. Un tipo que desaparece 26 mil millones de dólares. Entonces lo descabezaron. No lo tienen preso, por cierto. Han puesto preso una cantidad de gente que los sacan en unos trajes anaranjados y seguramente son corruptos y lo que tú quieras, pero es como preparando al país, porque ya no le pueden echar la culpa de que haya desaparecido ese dinero al imperialismo. El imperialismo no tiene nada que ver. Pero es que obviamente Maduro y esa gente deben haber sabido lo que estaba haciendo Tarek y lo hizo bajo el auspicio de ellos mismos. Sí, es probable, ¿no? Pero cuando se arme un problema grave, no pueden decir, es el imperialismo. Porque no es el imperialismo, son ellos mismos que vendieron eso mal. No pueden decir, la culpa tiene Guaidó, la oposición. No, tampoco puede decir, no se fue, la oposición no tiene nada que ver en la venta de petróleo. Entonces ¿qué van a echarle la culpa? A la corrupción de ellos mismos. Pero la gente no se va a creer eso. No tienen ni de dónde sacar el dinero, ni cómo echarle la culpa a un tercero. Cambiando de tema, don Miguel Enrique, ¿cómo fue su infancia? Estamos hablando que su padre fue un hombre luchador de las actividades políticas, intelectual, un pensador. Me imagino que su infancia estuvo rodeado de mucha gente, digamos, del mundo artístico, del mundo intelectual, del periodismo. ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia? Bueno, acuérdate que mi infancia es todo el régimen de Pérez Jiménez. Entonces... ¿Usted lo vivió? Bueno, lo viví hasta los 11 años, pero no era el despertar de la democracia. Entonces mi infancia era dentro de una dictadura, donde mi padre se iba 6 meses, 8 meses a otros países, en fin, había una tensión, aunque el Nacional nunca lo cerraron una sola vez, pero el sistema de las dictaduras, por lo general... ¿Quién lo cerró? No, lo cerró Pérez Jiménez, pero ahora te explico cómo. Las censuras de los dictadores normales es censura previa, que es diferente al chavismo, que es retaliación posterior. Entonces, censura previa es que ponen un censor con un creyón rojo dentro de la redacción, todos los materiales que van a salir publicados, los ve antes, esto no, y entonces rehace la noticia con lo que ellos dicen que no se puede. Entonces, claro, el periódico no lo pueden cerrar porque nunca va a publicar algo malo para ellos. Sí, la censura. Porque la censura previa impide que el periódico publique. Entonces el periódico salía todo censurado con el censor este. Un día, eso fue muy, muy interesante porque en la impresión de periódicos antiguos, antiguos antes de los años 70, sí, más para atrás, era en plomo, era impresión en plomo. Existían unos aparatos que son linotipos, hoy en día son piezas de museo, que hacían las líneas, porque tú tienes la columna, entonces cada línea era como un objeto de plomo que tenía, para imprimir, tenía las letras, las palabras. Entonces había un linotipo que era una máquina con plomo, que además el plomo era una cosa muy, muy, muy dañina, y entonces los obreros de plomo tenían que tomar leche, es otra historia. Entonces, cada línea de esa era una frase. Cuando el censor veía los textos, él no veía el plomo, él veía texto escrito a máquina de escribir, no en computadora. Entonces, uno de los sindicatos cambió una de las líneas esas, y entonces en vez de decir la Junta de Gobierno, puso los 3 cochinitos, que así le decían a Pérez Jiménez, a Vallenilla Lanz, y a Vallenilla Lanz, a Pérez Jiménez y a Pedro Estrada, creo. Entonces, como salió eso publicado, porque eso no lo vio el censor, cerraron el periódico una semana. Lo cerraron. Pusieron preso hasta el portero. Todo el mundo preso para la seguridad nacional. Eso pasó varios días, y a la semana, en el sindicato del Universal, porque el Universal era Pérez Jimenista, un obrero hizo lo mismo con el Universal. Entonces puso los 3 cochinitos. Era una nota de deporte, además, ni siquiera era una nota política. Era
notas de deporte donde la Junta de Gobierno había ido. Entonces le ponía otra. Entonces, cuando el Universal hizo lo mismo, tuvieron que dejar que el Nacional saliera. Porque si no iban, cualquiera lo podía hacer. No era, el censor no tenía nada que ver y no era responsabilidad también de la gente que manejaba el periódico. Esa fue la única vez que lo cerraron. Bueno, pero digamos, delante del chavismo eran cosas más inocentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre comillas. Bueno, no más inocentes, sino que cuando una dictadura como la de Pérez Jiménez, ellos toman el poder y dicen que van a combatir el comunismo. Entonces, ellos lo que están es persiguiendo a la gente de izquierda. Para ellos izquierda era el Partido Comunista, Acción Democrática, todo eso era la izquierda. Entonces, la persecución a los comunistas, entre comillas. Y además, tenían aliados al macartismo norteamericano. Era toda una filosofía de todos estos dictadores. Había muchos en América Latina. Pero son regímenes de excepción. O sea, ellos hacen eso para combatir el comunismo pensando que el comunismo desaparece y entonces regresa a la democracia. Con esto no es así. Son hegemónicos. El objetivo es que no haya ideas distintas a las de ellos. Son dictaduras excluyentes. Es como Cuba. Sí. ¿No? O sea, no es que Cuba no es así para que en un momento determinado regresen a la democracia. No, es así para siempre. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a volver a vivir una dictadura? O sea, me cuentas que tu infancia, por lo que entiendo, no fue del todo fácil porque vivías en esa tensión de tu padre viajando, enfrentando una dictadura, eras un niño, luego conociste la democracia y pensaste que volverías en tu vida a vivir en una dictadura y a tener que salir de tu país. Nadie en Venezuela en los años 60, 70 pensó que Venezuela regresaba a una dictadura. Jamás, era como que salimos de esto y nunca más. Era la dictadura de las dictaduras más avanzadas del continente y los partidos políticos y todo. Nadie vio, primero, el deterioro de los partidos políticos. Nadie vio que Chávez iba a ser un dictador. Porque el mismo Chávez, cuando se gana las elecciones, su planteamiento electoral era la tercera vía de Blair, era el capitalismo humanista. Sí, de hecho, cuando Bailey le preguntó, dijo que no le interesaba... Claro. Digamos el comunismo. Nadie vio eso, o sea, nadie se imaginó que eso podía ocurrir. Hermano, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros no somos Cuba. Eso se le decía. Cuando decían, no, Chávez va a cambiar todo. No, nosotros no somos Cuba, así como en España ahora decimos, nosotros no somos Venezuela. Bueno, cuidado. ¿Y usted alguna vez, creyó en esa figura de Chávez, o le dio algún tipo de apoyo en sus inicios? ¿Hubo algún acercamiento, digamos, en ese momento? Pues quizá inocentemente creer que él pudiese hacer algo bueno por el país. ¿Pasó eso en algún momento? Que entiendo que había una desilusión de los partidos tradicionales, digamos, durante la democracia, y la gente vio en Chávez un salvador, pero ¿usted directamente alguna vez creyó que en las bondades de este personaje? Bueno, fíjate, Chávez primero no cayó en paracaídas. Chávez es producto del deterioro de la democracia. Y cuando Chávez, porque el hecho de que haya sido golpista, Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45. Y nadie hablaba contra Rómulo Betancourt porque haya sido golpista. O sea, eso no es un argumento que lo dan ahora, pero en Venezuela eso no era un argumento, teniendo el ejemplo de Rómulo Betancourt, que es el padre de la democracia. Un golpista, padre de la democracia. Entonces, Chávez, en el momento de Chávez, él no tenía compromisos, su ideología supuestamente era el capitalismo humanista de Blair, era un cohesionador de los sectores populares que ya estaban en la época de Caldera, el barril de petróleo estaba a $7, entonces la tensión, un país petrolero que vive de la renta petrolera, la tensión era muy fuerte, y Chávez se presenta como un tipo sin compromisos, cohesionador, capitalismo humanista. Bueno, de hecho, cuando Chávez gana las elecciones, 2 meses después se hizo una encuesta y el 85% de los venezolanos estaban con Chávez. Eso es todo el mundo. Ahora nadie estaba con Chávez, pero 85% de una encuesta, es todo el mundo. Entonces, la cercanía con Chávez, sí, por supuesto que fui cercano a Chávez en el momento de las elecciones, como muchos. Y después, más que muchos, casi todo el mundo.
Entonces, luego él toma la vía autoritaria, se le entrega a las manos de Fidel y convierte y destruye el país. Y bueno, y este que llegó, pues destruyó más el país. Claro, y en su caso, les pregunto, en caso de haberle apoyado por una intención, digamos, de ayudar al país, lo hizo en su momento, pensando en las bondades de este personaje que se pintaba como el Salvador y el de la tercera vía, que luego vimos la tercera vía, ¿cuál fue? ¿Fue un poco por eso? O... Bueno, es que fíjate tú, yo creo que desde el primer gobierno de Pérez, cada gobierno fue peor que el anterior. O sea, nosotros veníamos, gobierno de Betancur, gobierno de Leoni, gobierno de Caldera, Pérez. Y el gobierno de Pérez, ahí empezó el deterioro. Cada gobierno fue peor que el anterior. Entonces, de alguna manera, la tendencia, por lo menos la nuestra, era estar con la oposición. Siempre. Después, la oposición tomaban el poder y entonces era peor que el anterior. Entonces, pasamos otra vez a la oposición. Y Chávez era la oposición al desastre que había. Tan sencillo como eso. ¿Se arrepiente hoy en día de pronto de haber creído desde ese momento en aquel hombre que luego acabó haciendo lo que... No se arrepiente, pero no había manera de no hacerlo, porque o sea, una cosa es, claro, no se arrepiente, sí, ojalá no lo hubiera apoyado, está bien, pero ya no tiene remedio arrepentirse. A lo que es luchar para sacar a esa gente. ¿Y por qué tomó tanta retaliación este gobierno, siendo que al principio, como hemos hablado, usted de alguna manera desinteresadamente pues le apoyó? Pero ¿por qué tanto odio especialmente hacia el Nacional? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el origen? Bueno, aparte de lo que hemos hablado de Diosdado Cabello, el artículo que se sacó, ya Chávez venía muy inconforme con el Nacional. ¿Cuándo hubo ese cambio, esa ruptura, digamos, de esa relación? Cuando él empezó a tomar medidas autoritarias, primero con los medios. Yo me recuerdo un día donde había un meeting en Carúpano y un sábado en la noche. El meeting lo daba él. Había una campaña por la constituyente, X, no me acuerdo. Y entonces al día siguiente nosotros titulamos, Chávez dijo que si en aquel momento no era el PSV, si el MBR 500 no lo apoyaba, él se renunciaba al partido. Bueno, fue el titular. Entonces, en la mañana, cuando él tenía sus programas interminables, entonces empezó insultándome a mí, insultando al periódico, porque él no había dicho eso, éramos unos... Bueno, yo llamo al jefe de redacción y digo, mira, él dice que eso no es verdad. Si dice que no es verdad, él debe tener razón. ¿Cómo ponemos ese título? Digo, mira, nosotros no tenemos corresponsal en Carúpano. Eso lo mandaron de Miraflores. Era la nota de Miraflores. La nota de prensa que lo hizo una muchacha, una periodista, que además tenía 6 meses en estado y la votaron igual si tuvieran 6 meses en estado, pero él nunca pidió excusa. O sea, él no rectificó. Después de los insultos, no rectificó. Y así lo hizo muchas veces. Entonces ya ahí digo, no, este es un loco autoritario. Y después pasó a empezar a tomar el modelo cubano. Porque fíjate tú, cuando él dio el golpe en el 92, el primer presidente que lo condenó fue Fidel Castro. Porque Fidel Castro era amigo de Carlos Andrés Pérez. Entonces Fidel Castro, la declaración de él, eso está en los medios, es que, bueno, que unos golpistas de derecha, agentes del imperialismo, querían derrocar a Carlos Andrés Pérez para montarse en el poder. Eso fue la primera declaración. Pero con el tiempo, Fidel Castro se dio cuenta que era un tipo maleable, que lo podía capturar y lo capturó. De hecho, en el gobierno de Caldera, cuando él sale de la cárcel, Fidel Castro, bueno, ahí hubo un incidente donde Caldera invitó a Miraflores a Posada Carril, que era el que había hecho la voladura del avión cubano, que para Cuba aquello era, bueno, lo peor que había podido pasar. Entonces lo fue a Miraflores y habló con Caldera, y entonces Fidel Castro, para vengarse de eso, a Chávez, que era nadie, porque era un exgolpista preso que lo habían relegado en ese momento. Lo habían soltado, lo habían perdonado y estaba ahí reunido con gente, pero chiquitico. Entonces lo invita a Cuba y lo recibe como jefe de Estado. Y lo hace, bueno, ¿verdad? Aquello fue como si hubiera llegado Brezhnev.
no sé si Brezhnev era en la época, pero Khrushchev, una cosa de eso. Y bueno, eso le voló el cerebro a Chávez, pero porque eso todavía era en el gobierno Caldera, él eso no lo convirtió, él no se convirtió en la línea cubana. Él siguió con la tercera vía de Blair. Cuando gana las elecciones, un tiempo después, ni siquiera inmediatamente, sino un año y medio después, es que él toma el rumbo de Cuba y se convierte en una especie de, bueno, Fidel lo convierte en una especie de agente de él permanente. Y con Maduro la cosa es peor. En ese primer viaje que lo televisaron, además, se notaba mucho ya la línea que iba a seguir, ¿no? Por el discurso que dio, que nunca había ido, que había ido a Cuba muchas veces en sueños, y bueno, la cantidad de cosas que dijo, bueno, ya se le veía pero es retórica, la costura. Eso es retórica. Esas cosas las hacía Carlos Andrés Pérez igualito, eso es retórica. Pero una cosa es retórica y otra cosa es la verdad. La verdad de eso no ocurrió sino después de 2 años de gobierno. Y al final, hoy por hoy, ¿cuál es la sensación, digamos, de la diferencia entre Maduro y el Chávez que usted conoció? O sea, ¿cuál es la principal diferencia de estos dos regímenes totalitarios, que al final son lo mismo, porque tenemos a Maduro por Chávez, pero quizás Maduro es un poco más sanguinario, más cruel, más bruto en todos los sentidos? No sé cuál es su balance, bueno, de estas dos. El tema es que primero Chávez tenía popularidad, era un conector, tenía la gente. La gente es chavista, pero no es madurista. Maduro no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Segundo, Maduro lo pusieron los cubanos ya directamente. Cuando Chávez se muere en Cuba, los cubanos son los que deciden que sea Maduro. Que no fuera Diosdado, que no fuera el hermano, que no fuera no, Maduro. Porque Maduro es prácticamente un agente cubano. Se formó allá, era parte de aquello. Entonces ellos imponen a Maduro. Y Maduro se entrega a los cubanos, totalmente. Pero además de eso, sin ningún tipo de preparación, ningún tipo de liderazgo, pues él lo que hace es mantenerse en el poder con el único objetivo que es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder sin dinero, sin popularidad y en ese nivel de destrucción, tiene que ser muy represor. Y entonces creó esta cosa tan represiva como la que tenemos. Miguel Enrique, usted dice que Chávez murió en Cuba. Los chavistas dicen que murió en Venezuela el 5 de marzo, pero hay otra versión que dice que no, que murió allí. Usted a lo mejor tuvo información privilegiada de saber exactamente qué pasó allí. ¿Él murió esa fecha oficial que dijeron o murió antes? Esto es un tema que probablemente usted, siendo un hombre de los medios, ya manejara una información que el país quizá no supiese, ¿no? Pues es que eso quedó en manos de los cubanos. Si hay algo que los cubanos manejan bien es el hermetismo informativo. Entonces, la versión que él se murió en finales de diciembre está muy fuerte por las reacciones familiares. Pero ellos aislaron el caso. Ni siquiera Marisabel tuvo acceso después a la esposa, ni muchas de eso. Tenía acceso 2 o 3. Todavía de esos 2 o 3 uno dice, no, él se murió, fue en marzo. Pero la verdad es que si ellos reconocen que él se murió en diciembre, todas las acciones hechas después de esa fecha son ilegítimas, porque las hicieron sin que él estuviera vivo. Yo tuve la oportunidad de ver el cuerpo porque yo trabajaba en ese momento de reportero para Televen y pasamos y vimos el cuerpo. La verdad era una cabeza desproporcionada con todo el cuerpo y le conocí en vida y se veía un poco diferente en eso, pero bueno, lo que estaba allí parecía efectivamente un humano, ¿no? Pero hay quien dice que era un muñeco. No, el que pasa es que le ponen esteroides, eso es el cáncer, ese tipo de cosas. Para que se mantuviese todo ese tiempo el cuerpo sin vida, en dado caso, ¿no? Pero en todo caso es cómo se murió y que ahí hay cosas misteriosas todavía. Hoy por hoy, ¿cuál es el presente del Nacional? ¿En qué está ahora mismo este diario? ¿Está resistiendo? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de los años de gloria, de gran circulación? Pero este diario sigue en pie. ¿Cómo es el presente del Nacional en este momento y de los periodistas que trabajan allí, el equipo? Bueno, nosotros funcionamos como un periódico clandestino, realmente, como, ¿qué lo digo a los españoles? Como un periódico español en los años 50. Porque hay unos periodistas que están allá. Primero somos plataforma web. No somos sino plataforma web, por ahora.
Entonces, hay unos periodistas que están allá, hay unos periodistas que están fuera, hay un jefe de información que está fuera, yo estoy dirigiendo desde aquí, la parte técnica está en Miami, los servidores están en Texas. Entonces, y todas a distancia, no hay oficina. No tenemos una oficina. No hay una oficina que tú digas, vamos a la oficina nacional, no existe. Sí, cada uno por su lado. Entonces, pero al mismo tiempo hemos logrado un crecimiento en los usuarios, a pesar de que nos bloquea, hemos compensado con usuarios en todo el continente, porque además el nombre nacional es un nombre muy poderoso y en todo el continente nos conocen y nos reconocen. Y estamos publicando tanto articulistas como noticias de otros países, que a lo mejor en esos países se empiezan a asustar porque les llegan regímenes parecidos. Y hemos crecido bastante bien en ese sentido. Y la marca nacional es una marca que le da un peso de opinión muy importante. Entonces, somos un periódico web importante en el continente, con crecimiento de los usuarios, y estamos dando la batalla todo el tiempo. ¿Y por qué elige radicarse en España en este momento? ¿Ha sentido apoyo de la comunidad, digamos, de los españoles aquí con respecto a la causa de Venezuela, con respecto al diario, con las luchas que se está haciendo para librar y sortear la censura? ¿Ha sentido apoyo quizás de la política española? Cuando Diosdado metió la demanda inicial, que puso medidas cautelares los jueces, ¿sabes que en Venezuela, cuando quieren criminalizar a alguien, como todos los jueces son empleados del Ejecutivo, no son independientes, entonces toman un expediente o inventan un expediente, todo el mundo tiene un expediente, y le dicen al juez, mira, vamos a actuar contra esta persona, se busca un fiscal, y el juez o el fiscal hace una demanda contra la persona, no importa el motivo, puede ser la capa de ozono, pero el juez toma medidas cautelares. Las medidas cautelares es prisión para muchos. O sea, pueden haber otras medidas cautelares. En Venezuela hay gente que tiene 15 años con medidas cautelares y que el juicio no existe. El juicio, la sentencia nunca llega. Entonces, por ejemplo, Roland Carreño tiene 3 años con medidas cautelares. Él no tiene un juicio, él no tiene una sentencia. Cada vez que abren una audiencia la suspenden, él no tiene una sentencia. O sea, muchos presos en Venezuela pasan por esa vía. Las medidas cautelares para estar preso. Entonces, claro, cuando a mí me dictaron, cuando él abrió el juicio, yo estaba fuera. Estaba en Israel. Me invitó al gobierno de Israel. Entonces me quedé fuera. Pasé un tiempo en Bogotá, pasé un tiempo en Miami. Miami, muchos que van a Miami, Miami no es ni siquiera capital de estado. O sea, cuando dicen, vamos a Miami, los senadores y diputados norteamericanos nunca van a Miami, a menos que vayan un fin de semana por una playa. Claro. O sea, y España, bueno, nos vinimos a España, y España es muy, muy amigable. Para empezar, aquí tú te integras. Es el idioma, hay una cosa de capacidad de integración con el país que es muy importante, porque yo antes de eso había vivido en París, en Londres, en otros países. ¿Y aquí te gusta más? Ahí no te integras jamás. En Francia no te integras nunca, eres siempre un extranjero. Aquí te integras muy fácilmente. Yo aquí participo en muchas cosas que tienen que ver con la vida española, no con el tema venezolano. Y eso es un gran atractivo para España. ¿Y cómo ves el futuro político de España ahora que están estos partidos, digamos, emergentes, pero que los partidos tradicionales se mantienen de alguna forma en el poder? ¿Cómo ves eso, digamos, como extranjero y como editor de un diario, ¿no? Yo, fíjate tú, aquí, bueno, los españoles lograron algo muy importante en el año 78 con la Constitución y con el Pacto, y eso se mantuvo, pero con el régimen de Zapatero, el gobierno Zapatero, no es régimen, empezó un tipo de reforma que iban ya contra el Pacto del 78, una reforma socialista.
que desvirtúan todo lo que es la construcción democrática de España. Después está el gobierno de Rajoy. Rajoy gana con mayoría absoluta, activa la economía, revierte las cosas económicas, pero no revierte las reformas de Zapatero. Llega Sánchez y Sánchez lo que hace es profundizar las reformas de Zapatero. O sea, yo sí creo que aquí, en este año, la derecha va a ganar las elecciones con Feijóo. Creo que la probabilidad de que no lo haga es muy pequeña. Pero hay que... Pero con mayoría absoluta. Él no, él y más Vox. O sea, que sí podría gobernar. Sí, claro. Tiene que ser una alianza. Ya en Europa, eso de un partido solo gobernando ya prácticamente no existe. Pero lo importante es que Feijóo revierta estas locuras que ha hecho esta gente. Esas leyes absurdas que han hecho, cosas y en economía todas esas transformaciones que lo que hacen es coartarle el espíritu emprendedor, es ir contra la iniciativa. O sea, el español está perdiendo competitividad y va a perder más si siguen con esa reforma. Aparte de las otras reformas que tienen que ver con el género y ese tipo de cosas. Yo creo que España está en una encrucijada muy importante con esta elección que viene, donde no es solamente el triunfo de Feijóo, sino que es el triunfo de Feijóo, pero que revierta las reformas que están convirtiendo a España en un país que va para el atraso. ¿Pero por qué para el atraso? Por ejemplo, alguna puntual que sea como determinante, que le dé esa sensación, ¿no? Le pregunto. Bueno, leyes que instalan la confrontación, como la memoria histórica, por ejemplo. Leyes que van con esta cosa de género, que van, en la práctica, van contra la unidad familiar. Leyes que debilitan la acción de los organismos policiales y lo que hacen es van por la impunidad en muchos casos. Sí, como pasó en Venezuela, que también empezaron a decir como un sistema supuestamente humanista y al final la delincuencia prosperó, ¿no? Legislaciones que van contra el idioma español es importantísimo, porque no es solamente el idioma español, es la posibilidad de que España crezca con países similares en América Latina, Iberoamérica. Entonces, han creado instrumentos que van contra ese crecimiento conjunto. Y eso son todas legislaciones. Es todo un paquete de legislaciones que va contra elementos y bueno, y por supuesto, lo que tiene que ver con la competitividad, con la cuestión impositiva. Aquí la cuestión impositiva te mata al pequeño empresario. Y el pequeño empresario es lo que te produce competitividad. O sea, son muchas cosas que son reformas estructurales. No es solamente reactivar la economía con la tasa de interés y eso. No, son cosas más estructurales. ¿Te recuerda a cómo empezó Venezuela en esa época que surgió el chavismo? La situación actual aquí, en España. Recuerda, sí, claro que sí, porque en el fondo detrás de todo esto está el tema de los pilares de la democracia, que es la separación de poderes, y aquí también es un tema, la separación de poderes, el sistema electoral, la democracia misma, la libertad de expresión, son temas que aquí se han ido deteriorando. Ya para ir finalizando, le voy a hacer una serie de preguntas cortas con respuestas cortas. Una película. Estaba viendo una que la vi ayer, a lo mejor tenía tiempo, que se llama The Diplomat. Es muy buena. Una canción. Me gusta mucho Gloria Estefan. Un recuerdo de la infancia. Un recuerdo de la infancia es la imagen mía. Yo vivía en Los Palos Grandes, teníamos una casa que cuando la construyeron eran puras casas y de repente se empezaron a montar edificios. Entonces fue cuando nos mudamos. Pero la imagen yendo al colegio, que yo iba caminando con mi bulto, y el colegio quedaba a 2 cuadras, y caminaba 3 cuadras, y no pasaba nada. Yo era pequeño y iba con mi bulto para mi escuela. Cosa que es una imagen que hoy en día es imposible. Claro. Un amor.
Venezuela. ¿Qué ocurrió con esa carrera prometedora en la política que de pronto se apartó de ella? Bueno, yo no me aparté, lo que pasa es que aquello todo cambió. Meterse en la política ya es entrar en un mundo totalmente turbio. Yo fui diputado 3 veces y bueno, hice cosas importantes, tuve la Comisión de Administración y Servicios, hice muchas cosas importantes. Pero al final dije, no, yo no sigo en esto, prefiero dedicarme al periódico. Porque el deterioro de la política venía un terreno totalmente turbio y fíjate lo que terminó. O sea, la política en Venezuela, la política de la oposición, una política de deterioro, y la otra política es la del chavismo. O sea, la política en Venezuela es algo terrible, terrorífico. ¿Qué lo llevó a dejar la matemática y la economía por el Diario Nacional al tiempo completo? Bueno, no, la matemática la dejé por hacer cosas que fueran más útiles, que tuvieran más vinculación con la sociedad, y me fui por la economía. Pero ya la economía y periodismo ya empiezan a vincularse, y después estudié sociología en París. Porque para quienes no lo sepan, él estudió las matemáticas en la UCB y también economía, y finalmente se dedicó de lleno al diario. Sí, claro. Entonces, su gran pasión de todas estas carreras, ¿cuál es? Si se tiene que quedar con una que realmente le siga apasionando. La matemática, pero no me quedé con ella. La matemática es una maravilla. Pero bueno, ayuda para todo, ¿no? Para sacar ahí los números y... No, los números, ni siquiera es un tema de números. Ya cuando tú entras en la matemática, ya los números no son los números, son otras cosas. Son estructuras, son una dimensión totalmente distinta. O sea, que sigue siendo, digamos, un amor inconcluso, la matemática. Sí, claro, tuve que dejarla porque ya eso que yo hice posgrado, di clases, muchas clases en la central. O sea, yo di 5 o 6 años, inclusive entré en el escalafón, iba subiendo, pero al final dije, no sigo en esto. Y ya para finalizar, ¿está usted resteado con algún candidato ahora de las primarias? De pronto María Corina, o hay alguno que le guste más. ¿Cómo ve esa jugada ahora de esas próximas elecciones cuando sabemos que el chavismo controla al CNE y se están pidiendo que para poder ir a unas elecciones generales haya mínimas garantías? Pero yo, sabiendo lo que siempre ocurre en Venezuela con ese régimen, no creo que esas garantías existan. Entonces puede ser una especie de trampa ir a unas elecciones así. ¿Cómo ve usted ese panorama y con quién se bueno, restea? Es que una cosa son las primarias, otra cosa son las elecciones. Claro, porque las primarias son para ir a las... Sí, bueno, más o menos. Las elecciones, las primarias te activan la militancia, le dan una esperanza a la militancia y te eligen un líder. Ya eso es bastante. O sea, tienes una militancia totalmente paralizada, la tiene inactiva y esto la activa. Ya eso es importante. Después, en la atomización de la oposición, también no tienes el líder, todo el mundo es líder, nadie es líder. Unas primarias donde elijan a un líder, ese es líder. Porque hasta ahora era Guaidó y Guaidó pues ya no es, en fin. Sí, entonces, sí, en Venezuela la oposición necesita un líder, entonces van a elegir un líder. Yo creo que esos dos elementos son muy importantes. Ahora, las condiciones que, yo escribí algo sobre eso también, para que esas primarias tengan validez, uno, que vote la diáspora. 7 millones de venezolanos no van a votar, tienen que votar en las primarias. No tiene que ver con las elecciones, ¿entiendes? Y la segunda cosa es que el CNE podrá poner las casas, pero el CNE no puede participar porque van a ser la segunda lista de Tascón. Pero sí cree que eso pasando las primarias, pasando el escenario de las primarias, construyendo un liderazgo, yendo a unas elecciones generales, ¿cree que puede haber una salida democrática? No, yo no creo que si hay unas primarias y se coge un líder, va a unas elecciones, gana las elecciones, porque las tiene que ganar, porque va a tener el 90% de aprobación, entonces Maduro va a reconocer el triunfo y va a llegar y le va a entregar una banda. Eso no existe. Tiene que haber un plan B. Sí, o sea, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que un candidato electo en las primarias tiene una ventaja para ganar esas elecciones. La ventaja grandísima, porque el 90% de la población rechaza a Maduro. Y el candidato a las primarias, como cuando fue candidato Capriles,
es el candidato a la oposición. Entonces se va a ganar. Ahora, ¿que le van a entregar? No. ¿Que le van a hacer trampa? Sí. ¿Que a lo mejor ni siquiera hacen las elecciones? Pero ese candidato tiene que tener un plan B. El plan B no pasa por las elecciones, pasa por otras cosas. Pasa por convertir esa fuerza en una fuerza de cambio. Sí, pero eso es algo un poco abstracto teniendo en cuenta lo que ha pasado anteriormente con Capriles, con todas las elecciones anteriores. Es como, ¿cuál es el plan B para que el país se pueda motivar? No, me refiero porque el país necesita... país hay que motivarlo con las primarias. La motivación para el plan B es confianza en que si le roban las elecciones, él va a hacer un llamado a ese candidato para confrontar. Que no lo hizo Capriles, que yo sepa. Claro. Habría que ver que... Tú dices, bueno, entonces, como decía Capriles, es que yo no... Sobre mi cabeza no puede haber muertos. Bueno, sí, ahora hubiera habido 500 muertos, pero ¿cuántos ha habido como consecuencia de que él no confrontó? 200,000. Claro, no son contabilizados en confrontaciones. Son gente que se murió porque no tiene medicina, se murió de hambre, se murió cruzando por allá por el Darién. O la delincuencia también. O la delincuencia, que era una delincuencia aliada del régimen. Entonces, ¿cuántos se murieron? Ahora, es la única manera. Yo no veo que ese candidato vaya a unas elecciones y entonces gracias a Borrell y a los americanos que le digan a Maduro, usted tiene que hacer unas elecciones transparentes y si pierde, no lo va a hacer. Eso es una corporación criminal. Un mensaje para el país. Las cámaras son suyas desde el exilio. Hay que seguir luchando. Yo soy optimista. Hay que seguir luchando. Ahora hay que seguir luchando y ser realista en qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Yo sí creo que si luchamos por salir del régimen, todos vamos a salir del régimen. No tiene cómo mantenerse indefinidamente. Este quiere salir en la cámara. Quiere despedir ese candidato a las primarias. Bueno, encantado. Muchísimas gracias por la oportunidad, don Miguel Enrique Otero. Y gracias a todos los que se mantuvieron fieles hasta el final. Y nos vemos en otro episodio de Con Gran Torres Podcast.